Gracias primero a la universidad por haberme invitado a este taller. Siempre se siente uno bienvenido cuando lo reciben amigos y obviamente en estos eventos también se generan nuevas amistades, se ven amistades antiguas, se conoce nueva gente y es un placer estar nuevamente aquí en la universidad. Yo para este taller tenía dos preocupaciones muy fuertes. La primera era el resultado del partido México-Chile, porque si perdía México, pues estaba frito aquí, ¿no? Desafortunadamente es un amistoso y ganamos. Y la siguiente preocupación era cómo explicar esta relación o este proyecto que nació gracias al trabajo de Alejandro en buscar interacciones internacionales, en buscar nuevas metodologías para estudio de las algas. Y la preocupación radica en cómo explicar por qué nos relaciona a Chile, a México, en las latitudes en las que estamos. Finalmente, esta mañana que me desperté estábamos a 4 grados aquí y de donde yo vengo estábamos a 25, con previsiones para llegar a 40. Entonces, cuando ven un título como este, comparativa del estado del arte de algas, de aguas templadas, aguas tropicales, pues es muy difícil llegar a un punto común. Pero afortunadamente, y en eso es muy bueno Alejandro, pues en este taller vamos a tener especialistas que nos van a hablar, como él bien dijo, de muchos de los aspectos importantes que están desarrollados actualmente en la ficología, desde la parte genética, la parte de ecología, nuevas aplicaciones, biotecnología. Y esta multidisciplinaridad es la que queremos transmitir a ustedes en términos de poder conocer un poco más estas grandes diferencias que de alguna manera voy a intentar esbozar muy sucintamente porque todavía no tenemos muchos resultados y eso es una confesión que le tengo que hacer aquí a Alejandro, pero obviamente la intención aquí es tener unas perspectivas hacia dónde podemos comenzar a trabajar. Si podemos pasarlo, lo puedo mover de aquí, ¿verdad? Y para comenzar, no me gusta comenzar con índices. Básicamente la presentación son 3 grandes temas. Uno es la parte de por qué aguas templadas, aguas frías, a presentar una parte, aunque no una presentación sobre biogeografía de algas, sí definir algunos límites de distribución que cada vez son más difíciles de definir, hablar un poco de los usos de las algas y qué nos une en cuanto al uso principalmente de algas rojas, que desde hace muchos años hemos estado trabajando, tanto Alejandro en la Universidad de los Lagos como nosotros en la costa caribe de México. Y finalizar con la parte de cultivo, que creo que es lo que se tiene que desarrollar más en ambos países, en Latinoamérica en general, por la necesidad que hay de biomasa y las nuevas aplicaciones que las algas están encontrando a nivel mundial. Y en términos generales, como les comento, es una gran introducción. Sabemos que en las regiones costeras, además de que las algas son muy diversas, como un grupo que incluye muchas morfologías, muchos tamaños y formas, una de las principales peculiaridades es precisamente el hábitat donde se desarrollan, que son regiones costeras, muchas de ellas sujetas a periodos de emersión e inmersión drásticos, como puede ser esta zona, cambios de irradiación solar, intensidades muy altas, como puede ocurrir en las zonas tropicales, cambios de salinidad, que se dan en algunos lugares, en otros no, los cambios de temperatura, que es el principal factor que determina esta distribución biogeográfica, el oleaje y las corrientes y las interacciones ecológicas que ocurren de las algas con respecto a sus componentes. Y lo primero sería ver cuál es la diversidad de algas. Es muy difícil
llegar a un consenso y saber a ciencia cierta el número de especies que tenemos. Hay diversos estudios. Una forma sencilla de determinar el número de especies es utilizando esta base de datos desarrollada por Geary para conocer un poco la cantidad de algas distribuidas en las distintas divisiones. Pero por alguna razón que voy a explicar en cuanto a usos, nos vamos a entrar particularmente en algas rojas. El primer tema es por qué trabajar o cómo definir estas diferencias entre algas tropicales y algas templadas. A todos los que nos gustan las algas nos gustaría tener distintas especies a lo largo de la costa para aprovecharlas, para disfrutarlas, no solamente estudiándolas, sino consumiéndolas o haciendo trabajos de extracción. Un principal factor que es el que determina esta distribución es la temperatura, por diversas razones. Desde el punto de vista fisiológico, es el factor determinante del cual depende tanto el crecimiento, ¿sí?, como el desarrollo de algunas especies. Hay una serie de adaptaciones que a lo largo de las distintas etapas geológicas han ocurrido en algunas especies, están determinadas o ubicadas en zonas geográficas particulares, y hay aclimataciones que ocurren en función del hábitat donde se encuentran estas especies. Como comenté, no es un trabajo biogeográfico, entonces vamos a utilizar una clasificación para determinar zonas templadas o zonas tropicales, basada en una publicación relativamente reciente de Spalding, donde en función de termas de invierno y verano, pues determina a grandes rasgos estas distribuciones, ¿no?, considerando como zonas templadas la zona de Sudamérica, la costa este tropical atlántica, el mar Caribe, tanto del hemisferio, las zonas templadas del hemisferio norte y del hemisferio sur. Por distintas razones, no solamente la temperatura es un factor determinante del crecimiento de las algas, sino también otros factores asociados a particularidades en cada región, ¿sí? Por ejemplo, si vemos una zona donde hay mucha diversidad de algas, que es no solamente por los usos, por el tipo de crecimiento, por el aprovechamiento que hacen, que es China, vemos un conocimiento bastante extenso de su distribución y de su biodiversidad. Particularmente, la predominancia de algas rojas en estas aguas determina sus usos y aplicaciones en cuanto a lo que es aprovechamiento tanto para consumo humano como para aplicaciones industriales. En el caso, por ejemplo, de nuestras regiones, la información, sobre todo de biodiversidad, es muy diversa. Depende de muchos factores, no solamente la parte del conocimiento básico, sino la formación de expertos en la parte taxonómica o las nuevas herramientas en cuanto a la identificación de especies. En el caso de China, al ser un país tradicionalmente donde se usan las algas, el nivel de conocimiento es bastante extenso. Comparando datos de biodiversidad generados a través del censo de especies marinas, podemos ver que en algunas regiones, por ejemplo, como es la zona del Caribe, ¿sí?, que está aquí la península de Yucatán, de donde estamos nosotros realizando trabajos, la distribución de especies o el conocimiento básico de especies es muy limitado en cuanto al número de especies, particularmente por la escasez de expertos en la parte taxonómica
y la falta de herramientas en cuanto a validación de aspectos morfológicos para identificar estas. Datos en cuanto a la distribución y la presencia de especies que señalan ecosistemas muy particulares, como pueden ser las zonas de pastos marinos y las zonas arrecifales. Y en términos generales, la presencia de algas rojas es bastante frecuente. Haciendo una comparativa de la misma información en cuanto a biodiversidad de las zonas templadas tropicales del Pacífico Este o templadas del Pacífico Sur y en ambas costas de Sudamérica, vemos también un distinto número de especies descritas a la fecha, asociado también a esta falta de conocimiento de expertos y información validada taxonómicamente. Quizás la zona donde más se conoce una diversidad mucho más definida es la zona de la corriente de Humboldt en esta región. Esta información sobre biodiversidad está acompañada obviamente por datos sobre los expertos asociados en cada región donde se encuentran tanto guías taxonómicas para identificación como la presencia de guías ilustradas, ¿sí? En algunos casos, estos cambios de temperatura en algunas regiones han provocado grandes crecimientos de algas. Señalo algunos en cuanto a temporales en la temperatura. Por ejemplo, en el año 2008, esta presencia masiva de algas verdes en la costa china, otras regiones como las costas de la Bretaña francesa, donde ocurren arribazones masivas de algas, determinan la presencia de eventos estacionales asociados a cambios en los patrones de temperatura, en el crecimiento poblacional, en los factores asociados con el incremento de nutrientes en el agua. Y muy recientemente en la costa caribe ocurrió un evento asociado con la aparición de algas pardas de arribazón, provocadas por cambios en patrones tanto de temperatura como de cambios en la presencia de nutrientes. Creo que este es un tema bastante actual y bastante difícil de explicar en términos del conocimiento que se tiene de la dinámica de crecimiento de estas especies. ¿Sí? En cuanto a usos de las algas a nivel mundial, muchas de las aplicaciones o mucho del aprovechamiento que se da de estas ocurre básicamente por medio de explotación de poblaciones naturales que crecen en zonas principalmente de aguas templadas. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo del volumen del mercado, particularmente de coloides, que es lo que ha movido por muchos años la explotación de algas. Y en particular, si nos ponemos a separar las distintas aplicaciones en cuanto a ficocoloides, vemos cómo tanto las algas agarofitas como las carragenofitas ocupan un área muy importante en cuanto a explotación en muchas regiones del mundo, principalmente en el caso de algas rojas, que son las productoras de agar y carragenina. Podemos observar que en zonas frías durante mucho tiempo se han
explotado y algunas especies también de aguas frías en la zona chilena. Vamos a ver detalles de esto. Un factor importante en cuanto a esta producción de ficocoloides fue el desarrollo de sistemas de cultivo que generó precisamente la producción masiva de algas en zonas del sureste asiático para abastecer este mercado. Sí, en términos generales podemos tener entre 4 especies productoras de agar, de las cuales más importantes, y Chile es uno de los principales productores, está el alga roja gracilaria y las especies que no han sido posibles cultivar hasta la fecha a nivel comercial, como Gelidium. En cuanto al alginato, vamos a tener una plática muy interesante por parte del doctor Julio Vázquez respecto a esto. Y en especies carragenofitas, no solamente la explotación de poblaciones naturales en regiones como Chile, sino también la producción de algas en otros países, principalmente asiáticos y africanos, genera un mercado importante. No solamente la parte de los ficocoloides que ha movido la explotación a nivel comercial es importante, sino también el hecho de que algunas de las especies a nivel mundial son consumidas. Estos consumos principalmente vienen en zonas de Asia, pero cada vez más tenemos una incorporación de este tipo de alimentos en la cocina occidental. Y esto ha incrementado no solamente la demanda, sino también la necesidad de producir estas especies. En particular, el desarrollo tanto de la extracción como del aprovechamiento de estos dos grandes usos, tanto la extracción de coloides como el consumo humano, ha sido desarrollado en distintas regiones del mundo, pero particularmente por empresas que se establecen en los lugares para procesar la biomasa que es cosechada. Chile, por supuesto, es el principal país productor de algunos de estos productos, carragenina, agar, a nivel de Latinoamérica, y distintas situaciones o distintas particularidades generan situaciones de complejidad, no solamente en el término de conocer los recursos que existen en esas regiones, sino los mercados que se pueden desarrollar. Con esto quiero comentar simplemente una cuestión asociada a la presencia, por ejemplo, de empresas que pueden extraer o desarrollar productos. Y voy a mencionar una anécdota en el caso de México. Y cada vez más a nivel mundial, la integración de distintas empresas y la concentración, digamos, de la producción o el procesamiento de estas especies de algas. En el caso de México, si bien tradicionalmente ha habido una explotación de poblaciones naturales en la costa pacífica de México, en la zona templada, la industria de algas es incipiente, pero generó, a raíz de los problemas en cuanto al abastecimiento de biomasa o al procesamiento, oportunidades nuevas. Y es el caso, por ejemplo, de la extracción de macrocistis, que se dio de manera continua desde los años finales de los años 50, 60, principios de los años 60 en México, y la cual era una fuente de biomasa para una empresa cercana a la frontera con Estados Unidos. Y durante muchos años la explotación y la producción de estos coloides, principalmente alginatos, se daba de manera continua y generaba una pesquería importante en esa región. A raíz, obviamente, de
de la explotación de algas como Lesonia en Chile, con mejor calidad en cuanto a sus alginatos o mayor demanda en cuanto a las industrias del mundo, la empresa en Estados Unidos cerró. Al cerrar, obviamente, una pesquería como es Macrocystis, pues terminó, pero abrió otras oportunidades porque la biomasa, si bien bajó en cuanto al volumen de explotación, el desarrollo de otros productos a partir de Macrocystis incentivó nuevas empresas para el desarrollo de nuevos productos, ¿no? Tales como fertilizantes agrícolas basados en esta alga o alimento en forma de harina o en forma fresca para herbívoros marinos o incluso para aplicaciones acuaculturales. Creo que el mismo caso de juego de mercados se da en Chile, o se dio en cuanto a la producción de Gracilaria, cuando Chile era uno de los principales productores de Gracilaria. Yo recuerdo que Agarmex, una empresa mexicana que también produce agar, abastecía principalmente una industria mexicana, que es Bimbo, que es una industria panificadora muy grande. Cuando el precio o la producción de algas en Chile era muy abundante, pues el precio bajó y evidentemente esta empresa, en lugar de comprar a la empresa mexicana, compró algas el producto a las empresas chilenas. Y esto generó, pues obviamente, una diversificación de otros mercados a nivel de la empresa en México. Y creo que a Chile le pasó un poco similar cuando el sudeste asiático, Vietnam, Malasia y China, el sur de China, comenzaron a producir en exceso Gracilaria. Con esto quiero decir, al igual que la parte de biodiversidad, que no conocemos, aunque conozcamos mucho los mercados, conozcamos muchos recursos, siempre otros factores entran en juego en cuanto al posible aprovechamiento de estos recursos. Y en el caso particular de algunos de los coloides extraídos de algas rojas, que son, digamos, la principal interés en las poblaciones naturales explotadas actualmente, cada vez más empresas van uniéndose y van centralizando la posible aprovechamiento de estas. También tenemos otro componente, que es el componente de las algas para consumo humano, que cada vez más también, y lo noto cada vez que regreso a Chile, que se potencia más el consumo de algas a nivel humano. Antes el cochayuyo era, digamos, algo más anecdótico y ahora lo encontramos pues, prácticamente en muchos platillos. Cada vez que vas a un restaurante, en el desayuno tienes pebe de cochayuyo o huevo revuelto con cochayuyo. Y cada vez más esta integración se da por los nuevos, no sé si modas o porque finalmente esto ha ocurrido también en países como Francia, donde hay una lista y una regulación determinada para especies de consumo humano. Y si vemos el valor económico comparado con el valor económico de los ficocoloides como materia prima, el valor obviamente en cuanto al consumo humano es superior. Las algas rojas no solamente son esta fuente de recursos importantes, no solamente para consumo humano, sino también para coloides, sino también tienen ciertas peculiaridades en cuanto a los componentes que las constituyen. En ellas tenemos otros componentes, otros compuestos que pueden ser aprovechados, como son los pigmentos accesorios. Definitivamente dentro de lo que son las especies de algas, son algunas de las que tienen mayor concentración de proteínas o más cantidad de proteínas, ¿sí?
aunque realmente no sé si esa sea la razón por la que las consumen, ¿no? Como ocurre con muchos de los vegetales, no los consumimos quizás por su composición, pero sí las consumimos por el gusto. Y es lo que ha ocurrido un poco con el nori, ¿no? Pero aún así, cada vez más podemos ver en la literatura que el aprovechamiento o el estudio más fino de la composición, en particular a nivel proteico, es más extensa en distintas especies. Esto, incluso a nivel de la región tropical, es importante porque las fuentes de proteína vegetal en esa zona para alimentar ganado, por ejemplo, o especies avícolas es limitada y hay un interés por desarrollar ese campo, ¿no? Poder introducir proteína de origen marino a través de las algas como un componente o una harina enriquecida en cuanto a algas. Entonces vemos que en general las especies tienen una composición interesante, no solamente en cuanto a la concentración, sino a la calidad de esa proteína, ¿sí? Y como mencioné, cada vez más es común encontrarlas en cocina y sobre todo en cocina gourmet por algunas peculiaridades en cuanto a su coloración, en cuanto a su sabor o presencia. Un componente también importante que ha sido poco evaluado en cuanto a las posibles aplicaciones de las macroalgas son los lípidos. Vamos a ver que si bien tienen un componente porcentualmente bajo comparado con otras fuentes como son las microalgas, tienen ácidos grasos interesantes y actualmente como parte de esta nueva moda o nueva guía en cuanto a lo que es consumo de algas, se orientan hacia el consumo para potenciar sobre todo el consumo de ácidos grasos tipo omega 3 o omega 6. ¿Sí? Hay muchos estudios a la fecha que señalan componentes importantes como los esteroles o los fosfolípidos presentes en algunas especies y si bien, como repito, las algas se consumen tradicionalmente, no se consumen por esa composición, cada vez más en la búsqueda de nuevas formas de incorporar estos nutrimentos en nuestra dieta, se estudian a nivel químico estos componentes. Lo cierto es que si comparamos, por ejemplo, especies de agua fría con especies de aguas tropicales o aguas cálidas, vemos sí una gran diferencia en cuanto a la proporción de esta relación omega 3, omega 6, precisamente por las características de crecimiento de las especies. Mencioné un poco de los pigmentos fotosintéticos. Quizás una ventaja en cuanto a las algas rojas es precisamente la presencia de ficobiliproteínas, carotenos, que encuentran distintas aplicaciones como componentes antioxidantes o marcadores fluorescentes. En la literatura en general, en cuanto a estos componentes, encontramos más información de aguas templadas que de aguas tropicales, en términos de la presencia de estos pigmentos, lo cual es contrastante porque podemos pensar que dada la cantidad de irradiación solar que reciben las algas en zonas tropicales, pues su composición de pigmentos fotosintéticos, sobre todo fotoprotectores, debería de ser mayor. Y en algunos casos, algunos tipos de pigmentos, como pueden ser los carotenos, pues tienen una función importante. Como mencioné, la parte más relevante es la parte de ficocoloides, donde los polisacaroides de reserva juegan un papel importante, pero la parte de polisacaroides estructurales es mucho más importante. En particular, ya hablé un poco de los agares, en donde tenemos su aplicación y usos como espesantes y gelificantes.
en particular la parte del agar. Aquí basta decir que bueno, la gracilaria para ustedes es un recurso muy importante, pero cada vez más, por ejemplo, la necesidad de otras especies agarofitas o la falta de especies agarofitas, como puede ser el caso de Gelidium, que es una especie de aguas templadas, tanto templadas cálidas y frías. En los últimos años ha sufrido mucho una reducción en cuanto a la extracción o a la explotación de poblaciones naturales, y es una especie presente en las costas tanto de México como de Chile, y que a mi juicio es poco estudiada porque no es una especie noble en cuanto a su crecimiento, y hay muy pocos estudios relacionados con su cultivo. Hay ciertas peculiaridades en el caso de Gelidium con respecto a Gracilaria. Gracilaria es una especie que crece bien, tiene en su estructura molecular, en sus galactanos, una concentración mucho mayor de sulfatos que le da ciertas aplicaciones en cuanto a usos en la industria. Y lo importante en el caso de Gelidium es la sustitución menor en cuanto a los grupos sulfatos, que le da una versatilidad de otras aplicaciones como puede ser la obtención de agarosa. Creo que si bien ya está muy desarrollado el trabajo en el caso de Gracilaria, en el caso de Gelidium hay mucho camino por recorrer para poder lograr el desarrollo de sus cultivos, tal como lo han logrado en Chile con el cultivo de Gracilaria. En el caso de las carragenofitas, la historia es algo similar. La historia nos cuenta que la explotación de poblaciones naturales en zonas templadas frías para abastecer la producción de carragenina fue sustituida durante los años 70 por el desarrollo de cultivos en zonas tropicales. Digamos, entre las peculiaridades de las moléculas de carragenina, si bien en términos generales usamos ese término, pues hay distintos tipos de carrageninas en función de sus grados de sustitución, y esas aplicaciones también tienen sus peculiaridades en función de qué especies las producen, ¿no? Desde la capa carragenina, la iota carragenina, la lambda carragenina, y en ese sentido su grado de gelificación. Menor grado de gelificación, mayor grado de gelificación. También relacionado con su composición química, relacionado con la sustitución de grupo sulfato. El desarrollo, por ejemplo, de especies tropicales que sustituyeron en un momento dado la explotación de algunas de las especies que se utilizaban tradicionalmente para la obtención de carragenina, se dio entre la década de los 70 y 80, y actualmente la mayor producción la tenemos en especies tropicales. Si bien algunos tipos de carrageninas, capa 2, lambda, ocurre todavía en especies templadas, frías, en explotación naturales, y creo que Chile está haciendo un esfuerzo importante en desarrollar el cultivo de estas especies para potenciar no solo la explotación, sino la producción, tal como ha logrado con especies como Gracilaria. Una parte importante y que es poco relacionada en la literatura es precisamente la composición de compuestos bioactivos, no necesariamente compuestos fenólicos, compuestos bioactivos en los cuales podemos encontrar una gran diversidad de moléculas, pensando en otras aplicaciones a nivel industrial, farmacéutico, médico, que podrían dar un mayor valor agregado y un mayor interés en cuanto al desarrollo de especies no convencionales, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, la parte tropical se ve beneficiada porque las interacciones ecológicas generan especies que tienen que tolerar condiciones mucho más fuertes de cambios de temperatura o fuertes de intensidad lumínica, ¿sí?
y eso nos genera una importante cantidad de compuestos que pueden servir en aplicaciones tan diversas como antiparasitarios, antiproliferativos, antimicrobianos, etc. Creo que en ese aspecto, en particular para los usos no tradicionales en algas, por ejemplo, de las zonas tropicales, se ha hecho un esfuerzo relativamente discreto en cuanto a poder evaluar y caracterizar sobre todo esos compuestos, pensando que tenemos como objetivo la producción de ficocoloides o el uso de alimentos. Creo que en ese sentido tiene que desarrollarse más esa línea. Y esto no es que lo señale yo, hay un estudio bastante reciente en donde se habla precisamente de este desbalance en cuanto a los esfuerzos de investigación hacia usos tradicionales y usos no tradicionales de las algas. Y estos autores lo representan básicamente en términos de el número de patentes o el número de artículos publicados en función de las aplicaciones de algas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo más conocido, que evidentemente es la parte de la industria de alimentos, no solamente de la industria de alimentos de las algas como alimento directo, sino de los extractos de algas, particularmente coloides, la agricultura y la acuicultura con fertilizantes, aditivos alimenticios, harinas, etc. Pero si nos vamos a la parte de salud humana, por ejemplo, digamos la nueva moda de los nutracéuticos o compuestos funcionales, y hacia las aplicaciones, nuevas aplicaciones pensando en usos muy particulares en medicina, farmacéutica, son muy pocos, tanto a nivel de publicaciones científicas como en la parte de patentes. Entonces, en este aspecto, creo que, dada la diversidad de algas y el grado de conocimiento de algas en zonas templadas como Chile, es una oportunidad también que hay que aprovechar. En el caso de esto genera un buen vínculo de interacción entre ambos grupos, tanto la universidad como el centro al que pertenezco, porque digamos, uno de los principales objetivos que hemos orientado en el centro es precisamente intentar buscar este tipo de compuestos a nivel de las especies, principalmente que son más abundantes, que están disponibles en la región, si bien hemos trabajado también con especies de algas pardas y algunas de algas verdes. Y aquí señalo simplemente dos especies que hemos trabajado, digamos, más intensamente en cuanto a su conocimiento ecológico, variaciones estacionales, ciclo de vida y crecimiento, sobre todo por el tipo de uso que se le puede dar a sus compuestos, en algunos casos compuestos específicos y en algunos casos extractos crudos que aún nos queda por caracterizar. Esto nos lleva a plantear estrategias en las cuales la experiencia en cuanto a ecología, la experiencia en cuanto a cultivo que tiene Chile y sus instituciones, sirve para desarrollar nuevas especies, ¿no? Por ejemplo, aquí señalo simplemente algunas de las especies comunes que encontramos en la costa de Yucatán, que tenemos costas tropicales como estas, costas rocosas en la zona Caribe o zonas de playa arenosa. Muchas de esas especies estamos evaluando precisamente sus compuestos bioactivos para poder tener un valor agregado, no solamente en cuanto a la parte de aprovechamiento, sino el potenciar su cultivo y su estudio general. Y aquí muestro el hábitat característico o el estirpe del cual se han desarrollado algunos cultivos, como el caso de Ukiuma, el caso de Rhodymenia y el caso de Solieria.
y en cada caso muestro la biomasa obtenida que tenemos actualmente en cultivo. Precisamente en cuanto a cultivo, digamos, el modelo a seguir original que se tiene es el modelo asiático, grandes extensiones, mano de obra intensivos, pero muchas veces eso a nivel social o a nivel económico en nuestros países es mucho más complicado. Hay un estudio reciente que se trabajó estudiando un poco la parte de las necesidades de aprovechar, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, el trabajo de aprovechar las algas, desde el punto de vista tanto de manejo como desde el punto de vista de cultivo. Y yo creo que aquí Latinoamérica en general tiene una oportunidad muy grande porque hay tradición en la explotación de algas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de México, el caso de Perú, que ha incrementado su producción considerablemente, y definitivamente el modelo que hemos seguido todos los países latinoamericanos, que es Chile, no solamente por su producción y explotación de praderas naturales, sino también por el desarrollo de cultivo exitoso en la década de los 70 de Gracilaria, y países que están comenzando y que si bien explotan algas a nivel industrial o comercial, pues no tienen todavía ni los grupos académicos, ni la gente formada, ni las universidades dedicadas al estudio en particular de estos recursos. Un caso particularmente interesante es el caso de Brasil, que Brasil, si lo comparamos en términos del número de ficólogos o taxónomos a nivel Latinoamérica, yo creo que es el país que tiene mayor cantidad de taxónomos especialistas en algas, y sin embargo su explotación y el aprovechamiento de las algas ha sido muy fluctuante. Acabaron con praderas naturales de especies como Hibnea o Gracilaria, pero actualmente están recuperándose y están aplicando mucho de ese conocimiento adquirido o la formación de grupos orientados a la ficología para desarrollar cultivos. Y tenemos el caso exitoso en el norte del cultivo ya de Gracilaria, Virdae, digamos, para recuperar un poco esas praderas naturales y poblaciones, lo cual es un componente importante desde el punto de vista social y económico para esa región norte de Brasil. Y más recientemente, visto bien por unos, visto mal por otros, la introducción de especies de interés económico como es Capaficus para la producción a nivel de cultivo que se está desarrollando en la zona sur de Brasil a lo largo de pues ya prácticamente 10 años de estudios, de evaluaciones para ver si esta introducción generaba problemas ecológicos y si estos problemas ecológicos representaban un riesgo para las especies locales o no lo representaban, y poniendo en la balanza el componente social-económico con esta previsión en cuanto a la introducción deliberada, no diría deliberada, más bien controlada de esta especie. Y volvemos a esta parte en cuanto a cultivo, porque finalmente el futuro de las algas no va a ser la explotación. Cada vez vemos que la presión sobre las regiones costeras es mucha, no solamente por el uso, sino por la población que vive ahí, y los problemas costeros se complican. Y el cultivo necesariamente surge como una oportunidad que ya está probada en distintos países, y sobre todo porque vamos viendo que a nivel de estadísticas, principalmente de FAO, aunque muchas veces ves estadísticas de FAO y bueno, las comparas con datos de cada país y es muy distinto. Si lo comparamos sin ponernos a ver el detalle, vemos que un gran porcentaje de estas algas se están destinando a consumo humano, el mayor porcentaje ya es a ficocoloides, pero tomemos en cuenta que este porcentaje de ficocoloides, mucho de este porcentaje va necesariamente a consumo humano porque son aditivos que se incorporan al alimento humano, y solamente un pequeño porcentaje se va al uso en otras aplicaciones muy específicas
y ya probadas a nivel de mercado. Sin embargo, tanto en valor económico como en crecimiento a lo largo de las últimas décadas, el cultivo de algas y el aprovechamiento ha sufrido un crecimiento casi del 8% anual, lo cual es importante desde el punto de vista de posibles aplicaciones. De los mismos datos de la FAO, simplemente mostrar que las principales especies siguen siendo las especies de algas rojas, principalmente en Asia tenemos Capaficus, tenemos Gracilaria, tanto en Asia como evidentemente en Chile y en la zona tropical del sudeste asiático, y especies de alto valor económico también producidas en la región asiática, como puede ser pórfira, piropia, ustedes tienen aquí, y también es una especie que puede desarrollarse más allá de su uso tradicional como luche. Esto es simplemente para ejemplificar lo anterior, cómo de las algas rojas, particularmente las carragenofitas, se han dado desarrollos en cuanto a las especies tropicales, que producen principalmente iota, capa, carragenina, Eukiuma, que produce iota, y Capaficus, que produce capa, y cómo el desarrollo de sus cultivos, luego de sustituir las aplicaciones o las cosechas naturales de especies como Chondrus o Mastocarpus, sustituyó realmente muchas de las aplicaciones. Sin embargo, en la parte de las gigartináceas vemos también que pues se han hecho esfuerzos importantes, sobre todo en especies como Sarcotalia, como Chondracanthus, y de forma más complicada con gigartina, para poder no depender de estas poblaciones naturales, sino, dadas las peculiaridades de sus componentes de pared celular, las mezclas que tienen o los distintos tipos de carrageninas en función del estado de la fase del ciclo de vida, puedan aprovecharse de manera mucho más eficiente. Y bueno, todos conocen este diagrama metodológico, sobre todo para las aplicaciones en cuanto a cultivo, generado por el profesor Santelices, en donde dependiendo de la morfología se sugiere o se establece un grupo taxonómico y sus sistemas de cultivo. Esto obviamente en el caso de las especies tropicales, en el caso de las especies, de las especies de aguas templadas, por ejemplo Gracilaria, pues esto ha funcionado muy bien desde el punto de vista de sistemas de cultivo de fondo, en donde la propagación es clonal y las siembras son directas, y estos son desarrollos totalmente comerciales. Hay desarrollos a nivel piloto, por ejemplo, con el caso de Sarcotalia crispata en líneas flotantes, utilizando esporas. En asterisco pongo alguna especie como gigartina, que ha sido muy difícil desde el punto de vista biológico y técnico controlar su cultivo. Quizás de la especie más interesante desde el punto de vista de cultivo, no en cultivos en el mar, sino en cultivos en tanque, es el caso de Chondrus crispus, pero es un caso muy particular. Y en Europa también se ha trabajado mucho en años recientes, o en los últimos quizás 20, 30 años, sobre todo en el cultivo de especies que pueden tener una aplicación humana, como es el caso de Palmaria palmata. Y señalo, digamos, con asteriscos, oportunidades y cuellos de botella no resueltos en el caso de especies que se producen aquí en Chile, que son importantes desde el punto de vista comercial y que requieren mucha más inversión en términos de investigación y desarrollo. En el caso de algas tropicales, pues tenemos algo similar. Lo ya conocido es solamente el caso exitoso, muy exitoso, porque han incrementado su producción en los últimos años, Capaficus y Eukiuma, ¿sí? Gracilaria es el caso de la zona norte de Brasil, donde ya se hacen cultivos en líneas bastante eficientes, manejados por mujeres.
y algunas experiencias que nosotros hemos tenido con pescadores en la costa de Yucatán, donde se han desarrollado cultivos tanto de Gracilaria córnea como de Ukiuma. Y otras oportunidades que también, al igual que el caso de Gigartina o de Sarcotalia, se encuentran en especies como Hymnea musiformis, Alimenia floresi, Rhodymenia pseudopalmata y Solera filiformis. Señalo, por ejemplo, el caso similar a lo que ocurre con ustedes del control de los ciclos de vida para poder producir, por ejemplo, Gigartina. Pues nosotros también tenemos un caso en el cual el control del ciclo de vida de una especie como Alimenia floresia, que es una especie abundante que produce lambda carragenina, es complicado porque no nos podemos encontrar dentro de la fase del ciclo de vida una fase croquetial microscópica que solamente se da en condiciones de alta turbidez en el mar, en el fondo del mar, en zonas tropicales y con temperaturas relativamente bajas para nosotros, si las comparamos con su zona, que son 20 grados. O sea, dado que esta especie crece en zonas un poco más profundas, la limitación por luz durante eventos del norte, donde hay mucha resuspensión de sedimento, limita la luz, la especie genera una fase croquetial para establecerse y vuelve a generar la fase magroscópica cuando las condiciones de luminosidad son adecuadas. Sin embargo, el control de este ciclo de vida en laboratorio ha sido un dolor de cabeza y no lo hemos logrado hasta el momento. Por otro lado, su cultivo en tanque es estacional. Dadas las temperaturas que podemos alcanzar en tanques ahí, llega un momento en que la planta se degrada y no es posible cultivar. Bueno, estos son simplemente repetición un poco de las técnicas, de los métodos agronómicos utilizados para especies ya conocidas o de crecimiento clonal. Y bueno, pues los valores en otras especies están probablemente no pensando en su aprovechamiento con usos tradicionales, como puede ser el uso de coloides, sino buscar otros compuestos interesantes que a través de nuevas técnicas, a través de nuevas aplicaciones, a través de, como dice el taller, la multidisciplina, se puedan encontrar esta versatilidad en cuanto a usos. Este es un ejemplo de los cultivos de Rhodymenia que tenemos en Mérida, que es una especie morfológicamente muy similar a Chondrus, y Solera filiformis, que es una especie que crece vegetativamente muy rápidamente. Y bueno, las futuras integraciones que al parecer en todas partes del mundo se están llevando a cabo en cuanto a la incorporación de algas en sistemas de producción tanto de energía eólica o de sistemas multitróficos integrados para otras aplicaciones que no sean las tradicionales. Y esto nos lleva a otro de los temas que vamos a ver aquí representado en esta ponencia, como es la parte de la biorefinería, ¿no? Cómo aprovechar la biomasa de algas